buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Tuvimos una linda corrección en bolsa el pasado viernes con todos los índices principales cayendo. También llama la atención que los precios del petróleo han seguido cayendo, lo cual nos marca claramente que los inversionistas están esperando una bajada en la actividad económica. Además que tuvimos datos económicos no muy buenos, datos de empleos. Hoy vamos a estar analizando un total de 8 compañías, todos ellos grandes negocios que corrigieron con fuerza, varios de ellos cayendo más de un 5 o 6%, uno cayendo casi un 20%, y realmente varios de estos negocios los tenemos en los portafolios, tanto para trading como largo plazo. Hoy vamos a estar viendo cómo quedan las valuaciones luego de estas caídas, tal vez algunos de ellos todavía sigan caros a corto plazo, pero ya para largo plazo sean oportunidades de inversión. Vamos a estar haciendo otros cálculos, por ejemplo, a 5 años, dónde estaría el retorno sobre capital invertido. Por eso le comento que tal vez a corto plazo estén un poco caros, pero como inversión a largo plazo ya están en zonas de acumulación. Por supuesto, vamos a aprovechar también para hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value, las valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos años y las zonas de acumulación desde el punto de vista técnico. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de dos compañías del sector de semiconductores, dos de las más grandes del mundo. La primera de ellas, AMD, corrigiendo casi 7% en la última sesión. AMD la tenemos en el portafolio de largo plazo. A mí personalmente me gusta bastante. Es verdad que el ritmo de crecimiento ha sido inferior a Nvidia durante los últimos trimestres, pero también cotiza con valuaciones un poco más interesantes. Fíjense que todavía, a pesar de esta caída de casi el 7%, sigue casi un 30% el fair value por debajo del precio de las acciones, es decir, sigue un poco cara. Así que tal vez para corto plazo le falta margen de caída. Podemos ver aquí que el PER está en 86, sigue siendo bastante por debajo de sus promedios históricos. Sin embargo, a pesar de que esté en 86 el PER, vean el forward PER para el próximo año en 37. Así que bueno, a largo plazo no se ve tan cara. Podemos ver aquí que el ratio precio-flujo de caja en 50 es un poco caro, pero también se espera crecimiento de casi el 50% anual en flujo de caja. Por eso le digo que tal vez hay algunas que estén caras a corto plazo como AMD, pero vamos a hacer los cálculos en un momento a ver si podría ser una oportunidad a largo plazo. Vamos a ver aquí el crecimiento. Fíjense que en ganancia por acción se espera que siga creciendo a más del 60%, nada mal. Que per futuro deberíamos darle a una compañía creciendo a este ritmo. Podemos ver que en 2029 se espera que crezca casi un 30% de las ganancias por acción. No podemos darle un múltiplo bajo, ¿ok? Vamos a asumir un per futuro de 40. Tal vez un poquito bajo incluso para este crecimiento que se espera, pero bueno, siempre queremos tener margen de seguridad. Per 40 en 2029. Generando $9.64 de ganancia por acción. Eso nos daría un precio objetivo de $385. Como pueden ver, es muy por encima de los $150 actuales, ¿ok? Incluso si le damos un PER 30, si la compañía, y de hecho vamos a asumir que no crece este ritmo, sino que crece un 90% de lo que se espera. $9.64, el 90% viene siendo $8.67. Y vamos a asumir que cotiza un PER 30. Eso nos daría un precio objetivo de $260. Que siendo sincero, sigue siendo un buen rendimiento de aquí a 5 años, ¿ok? Vamos a calcular cuál sería el retorno sobre capital invertido. Vimos ahí que el precio actual está en $151. Precio futuro 260. En 5 años, esto es un retorno sobre capital invertido de más del 11%. Recuerden que estamos asumiendo un PER 30, que para el crecimiento que se espera es bastante razonable. Y estamos asumiendo de que crecen las ganancias por acción un 90% de lo que están esperando los analistas. Es decir, 10% de margen de seguridad. Y aún así podemos ver aquí que nos está dando un retorno sobre capital invertido de más del 11%. ¿Qué me dice esto? Que ya desde los precios actuales realmente AMD se ve bien interesante para acumular a largo plazo. Personalmente, ¿qué estoy esperando yo para empezar a comprar en el portafolio de largo plazo? Simplemente que la acción entre en sobreventa. Otras veces le voy a marcar aquí todas las zonas. Aquí estaba en sobreventa, aquí estaba en sobreventa, aquí y aquí también estaban en sobreventa. Y vean que a largo plazo realmente la acción tiende a rebotar, ¿ok? Así que si vemos que el RSI entra en sobreventa, MACD ya en sobreventa, creo que esa va a ser nuestra señal para acumular de nuevo en el portafolio de largo plazo. Si vemos aquí, de hecho, el portafolio de largo plazo, la posición que tenemos en AMD es más pequeña que la posición que tenemos en Nvidia. Creo que en términos generales Nvidia es un negocio superior, pero recuerden que AMD también nos da cierta exposición al sector de computadoras personales que Nvidia no lo tiene, ¿ok? Como podemos ver, apenas tenemos 1.7% en AMD, cuando en Nvidia tenemos 3.4%. Así que creo que tenemos margen todavía para aumentar esta posición de AMD. Continuamos con las acciones de Nvidia. Vemos que está corrigiendo también más de un 3%.
Esto es una caída significativa. Tengan en cuenta que es una compañía de más de 4 trillones de capitalización de mercado. Esto significa que un 3% de caída significa que se están liquidando más de 100 billones en acciones de la compañía. Una verdadera locura. En el caso de Nvidia, la teníamos en el portafolio de trading. Liquidamos las posiciones hace poco. Para largo plazo tengo cero interés en vender la compañía. Sigue un poco cara, 22% por encima del fair value, 57% por encima del fair value por flujo de caja, es decir que por flujo de caja le queda mucha corrección. Podemos ver que las valuaciones son caras, pero si se fijan hay algunas de ellas más baratas incluso que las de AMD. PER 46, por ejemplo, está muy por debajo del de AMD y vemos que el forward PER de hecho está en 27. Así que bueno, ya se pueden imaginar que realmente se ve mucho más atractiva a largo plazo que a corto plazo, ¿ok? Es una compañía además que históricamente tiende a cotizar con valuaciones caras. Vamos a echarle un vistazo por acá a los números. Fíjense aquí que históricamente siempre está en este rango de un PER 40, 50, 60, incluso lo hemos visto con un PER de más de 100. Pero bueno, fíjense que últimamente ha estado cotizando en torno a un PER 50. Más o menos ha sido su media de los últimos 2 años, yo diría. Podemos ver además que ahora mismo, a pesar de este PER 46 que es caro, es un 31% por debajo de sus promedios históricos y a largo plazo se espera que esta ganancia por acción sigan creciendo a más del 26%. Siendo sincero, un PER 40 creciendo a más del 26% podría ser incluso una evaluación un poco baja, ¿ok? De todas formas, quiero siempre tener margen de seguridad. Así que bueno, ahora estamos cotizando a un PER 46. Le voy a dar un PER 40 a largo plazo, ¿ok? Vamos a asumir que la compañía cotiza un PER 40 en el 2030. Vamos a asumir que genera estos $9.38 de ganancia por acción. Eso nos llevaría a un precio objetivo de $375. Hay que tener en cuenta también que Nvidia ha superado ampliamente las expectativas de los analistas en ganancias por acción e ingresos durante los últimos trimestres, yo diría los últimos 12 trimestres. Así que lo normal es que incluso las ganancias por acción vengan por encima de estos números, ¿ok? Pero bueno, siempre le digo, queremos tener margen de seguridad. Estoy viendo que es un rendimiento muy superior al 10%, así que incluso podríamos asumir un margen de seguridad. Vamos a darle un margen de seguridad del 10%. Vamos a asumir que la compañía no logra cumplir con todas las expectativas, sino que cumple con un 90%. Eso nos daría $8.44 de ganancia por acción más o menos. Vamos a darle un PER 35, incluso más bajo. Eso nos sigue dando un rendimiento muy bueno. Fíjense que son $295 de precio objetivo. No voy a tener en cuenta el dividendo, realmente es muy bajo. Entonces vamos a asumir precio actual 165, precio objetivo 295. En 5 años esto es un retorno de más del 12%. Y estamos asumiendo PER 35, muy por debajo de sus promedios históricos, 90% del crecimiento que esperan los analistas, 10% de margen de seguridad y aún así estamos obteniendo un rendimiento de más del 12%. Así que creo que en Nvidia tenemos un caso muy similar que AMD. Tiene margen de caída en el corto plazo, pero a largo plazo, una vez que entre en sobreventa, aquí voy a aprovechar para volver a acumular, ¿ok? Fíjense también que en el caso de Nvidia, muy pocas veces entra en sobreventa. La última vez que entró en sobreventa, que fue esta caída que tuvimos a principio de año, vea el rally alcista que tuvo después, ¿ok? Así que históricamente sobreventa ha sido una muy buena zona de compra en Nvidia. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Con Lululemon cayendo 18%. Hemos hablado últimamente bastante de la compañía. Ya una cosa positiva es que tenemos la actualización de las estimaciones de los analistas. Si recuerdan, la última vez teníamos más de $14 de ganancia por acción para este año fiscal 2026. Ya los analistas han actualizado estas estimaciones a menos de 13. Así que vamos a utilizar estos nuevos números para establecer precios objetivos a largo plazo. Hay que tener en cuenta que las evaluaciones actuales son muy atractivas. Cotiza un PER 11 y un ratio precio-flujo de caja de 10. Vean también que el ratio precio-venta cayó por debajo de 2, que son evaluaciones por encima del 70%. Por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Es decir, que históricamente Lulu está muy barata. Vean aquí la gráfica. Estamos en mínimo de evaluaciones de los últimos 10 años en todas las métricas. Ratio precio-ganancia, precio-venta, precio-flujo de caja y precio-valor en libro.
Podemos ver que el retorno sobre capital invertido se ha mantenido fuerte. El ROIC ha caído un poquitico en los últimos trimestres, pero también se ha mantenido alto. Si nos vamos por acá a las estimaciones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya con las valuaciones actuales de Lululemon no debemos pedirle mucho crecimiento. Fíjense que se espera crecimiento de casi el 7% en ingresos, 10% de las ganancias por acción y 8% el flujo de caja, que si comparamos ese crecimiento con las valuaciones se ve muy atractiva. Fíjense que el fair value no los dice. Ahora mismo el fair value está el doble del precio de las acciones. Se ve mucho más interesante por ganancias por acción que por flujo de caja. Vamos a hacer algunas estimaciones, ¿ok? Ahora mismo cotiza un PER 11. Se espera que crezca más del 10%. Vemos aquí en los ratios históricos que siempre ha cotizado un poco más caro, ¿ok? Ahora, la pregunta es, ¿qué múltiplo deberíamos darle a una compañía cotizando, esperando un crecimiento de más del 10%? Vamos a asumir y vamos a darle un PER 12, ligeramente por encima del PER actual. Creo que es un PER muy bajo para un crecimiento del 10%, pero recuerden, queremos tener margen de seguridad, ¿ok? Vamos a asumir un PER 12 a largo plazo. Vamos a asumir que la compañía logra generar las ganancias por acción que se espera. La verdad que no le ha ido muy bien en cuanto a las expectativas en los últimos trimestres. Esto nos da un precio objetivo de $280. La acción está en 168, ¿ok? 168 precio actual, 280 precio objetivo. En 5 años esto nos da un retorno de más del 10%. Es decir, que se sigue viendo muy atractiva a largo plazo. Por supuesto, podríamos darle un PER un poco más caro. Podríamos reducir las estimaciones de crecimiento. Pero bueno, dándole un PER 12 ya creo que tenemos un margen de seguridad suficientemente grande, ¿ok? Creo que las valuaciones sin duda se ven muy atractivas. Podemos ver que durante la última sesión, bueno, ha logrado aguantar bastante bien. Tampoco es que hayamos visto una gran recuperación. Mi impresión, como hemos visto en otros momentos, es que le podría quedar margen de caída, ¿ok? Luego de una caída tan grande, yo mínimo esperaría que haga piso en alguna zona. Por ejemplo, ahora encontró piso en los $164. Si vemos que durante las próximas sesiones encuentra piso en esa zona, podría ser una zona interesante de acumulación. Continuamos con las acciones de Microsoft. Esta es una de las principales posiciones en el portafolio de largo plazo. Vendimos las posiciones para trading hace poco cuando vimos que rompió la media móvil de 50 periodos y el pasado viernes volvió a corregir más de un 2%. Podemos ver aquí que realmente no se ve tan extremadamente cara comparada con otras compañías tecnológicas. 12% por encima de su fair value valor intrínseco. Esto me dice que puede caer más, pero bueno, no se ve tan caro, ¿ok? De hecho, vean que tenemos varias métricas de evaluación interesantes. El ratio precio-valor en libro por debajo de sus promedios históricos. El PER un poquito caro, pero solamente 6% por encima de su promedio de los últimos años. Y el ratio precio-flujo de caja apenas 2% por encima de su promedio de los últimos 5 años. No tiene problemas financieros. El crecimiento ha sido brutal en los últimos años. El retorno sobre capital invertido también muy bueno. Da dividendo, no es muy alto, por eso está incrementando mucho. Y fíjense por acá el crecimiento que se espera a largo plazo. Casi 12% incremento en ingresos, más de 14% de las ganancias por acción y más de 20% de flujo de caja. Teniendo en cuenta el tamaño de Microsoft, es un crecimiento muy bueno. Y lo más interesante, fíjense por acá, que cotiza un forward PER 27 cuando sus promedios históricos están en 33. ¿Qué me dice esto? Que puede que esté un poquito cara a corto plazo, pero ya incluso para el año que viene se podría ver bien interesante. De hecho, vamos a hacer algunos cálculos, ¿ok? Una compañía creciendo a casi el 15% de las ganancias por acción. Yo pienso que darle un PER 33, que ha sido su promedio histórico, no está mal. De todas formas, como queremos tener margen de seguridad, vamos a darle un PER 30, ¿ok? Unos 3 puntos por debajo de sus promedios históricos. Voy a asumir que va a generar esta cantidad de ganancias por acción. ¿Por qué? Porque Microsoft, si vemos aquí los resultados trimestrales, ha superado ampliamente las expectativas de los analistas durante los últimos por lo menos 3 años. Así que bueno, pensar que no va a seguir cumpliendo, yo diría que sería un poco ilógico. Vean que nos da un precio objetivo de $815. Actualmente está en 497. No voy a tener en cuenta el dividendo ya que es bastante bajo. Eso en 5 años nos daría un retorno de más del 10%, ¿ok? Nada mal. También es verdad que históricamente, si nos fijamos por aquí, ha tendido a dar un retorno sobre capital invertido muy superior a ese 10%. Pero bueno, si estamos buscando batir a la bolsa, lo más normal es que incluso a los precios actuales Microsoft bata a la bolsa bastante fácil, ¿ok? Es verdad que técnicamente tiene margen de caída. Vean también que el RSI y el MACD se ven bajistas de corto plazo. Recién acaba de romper la media móvil de 50 periodos. Si se fijan aquí también, nuestra primera zona de acumulación es la zona de los $479. Entonces, si juntamos nuestra primera zona de acumulación, juntamos que no ha terminado de corregir lo suficiente tanto el RSI como el MACD, y también vimos que está ligeramente por encima de sus promedios históricos,
voy a esperar un poquito más, ¿ok? No es que me disgustan los precios actuales, simplemente que pienso que podemos obtener mejores precios en esta compañía. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos con las acciones de Robinhood. Llegaron a estar cayendo más de un 5%, corrección del 4.25% en la última sesión. Podemos ver que en el caso de Robinhood es una compañía cara, está 71% por encima del fair value o valor intrínseco. Le ha ido bastante bien en crecimiento durante los últimos trimestres. Vean que solamente el año pasado crecieron más de un 58% los ingresos y más de 300% las ganancias por acción. Ya durante los últimos trimestres el ritmo de crecimiento ha sido inferior, pero sigue siendo muy bueno el crecimiento. Podemos ver que cotiza a un PER 48 y un ratio precio-flujo de caja de 30, valuaciones caras. De hecho, el ratio precio-ventas, véanlo en 24. Pero también es verdad que se espera crecimiento en ingresos de más del 15% a largo plazo. La ganancia por acción tal vez lo más débil, fíjense que un poco estancada. Y el flujo de caja sí se espera un crecimiento muy bueno, impulsado por un gran crecimiento en este 2025. Luego se espera que se normalice un poco el crecimiento, ¿ok? Yo diría que la compañía no tiene malos números, simplemente que las valuaciones están caras. Vean el forward PER en 51. ¿Qué PER futuro deberíamos darle a una compañía con este ritmo de crecimiento? Yo diría que no puede ser muy caro, porque fíjense que es un crecimiento muy irregular, aunque sí esperamos crecimiento del 20, 15% en algunos años, otros años un poco más estancada. Así que yo sería cauto, ¿ok? Creo que un PER 30 incluso sería un poco más razonable, ahora está en 48. Tampoco podemos darle un múltiplo bajo porque es una compañía, como ven, que el crecimiento no está mal, ¿ok? Dándole un PER 30, vamos a hacer los cálculos. Se espera que genere $2.06. Eso nos da un precio activo de $61, ¿ok? Realmente, como pueden ver, no se ve para nada interesante a los precios actuales. De hecho, técnicamente vemos que también le falta mucho margen de corrección. Recién rompió la malla móvil de 50 periodos. El RSI y el MACD tiene mucho recorrido a la baja. Así que bueno, yo sería cauto con la compañía. Vemos también que por fair value le queda mucho recorrido a la baja. El fair value lo tenemos en la zona de los $28. Y como vimos ahí, incluso con dándole un múltiplo alto a largo plazo, que es un PER 30, no se ve tan atractivo, ¿ok? Así que a pesar de esta gran corrección, creo que Robinhood sí le queda mucho margen para seguir cayendo. Continuamos con las acciones de Interactive Brokers, uno de los mayores brokers del mundo. A mí me gusta bastante. Y próximamente, por cierto, le vamos a tener una sorpresa relativo a este broker. 27 billones de capitalización de mercado, caída de más del 5%. Técnicamente vamos a ver que se está poniendo bastante bajista, a pesar de la caída sin un 24% por encima del fair value por ganancias por acción. Vemos aquí que en el crecimiento, como es una compañía financiera, no tenemos estimaciones en crecimiento en flujo de caja. Los ingresos se espera que este 2025 caigan bastante. A largo plazo se espera un poco más de crecimiento. No está mal el crecimiento que se espera, por cierto, y vemos que las ganancias por acción sí se esperan que siga creciendo a casi el 8%, que realmente a este ritmo de crecimiento no está mal, pero también es verdad que bueno, cotiza un PER 31, que vemos que las valuaciones están un poco por encima de sus promedios históricos. Viendo los promedios históricos a los que ha cotizado IBKR, creo que podría caer un poco más. Tengan en cuenta también que esta compañía ha estado muy beneficiada en los últimos años con bonos altos. El dinero que usted deposita en sus cuentas, ellos lo invierten en bonos. Y vean, durante los últimos 4 años el ritmo de crecimiento ha sido brutal. El ritmo de crecimiento de las ganancias también ha sido brutal. Y bueno, lo normal es que este ritmo de crecimiento no logre mantenerlo a largo plazo, ¿okay? Una vez que los bonos empiecen a bajar, seguramente van a obtener menos rendimiento por ese dinero que usted deposita en sus cuentas. Ahora, una compañía creciendo al 8-9% anual, ¿qué PER deberíamos darle? Vamos a ver aquí los ratios históricos, más o menos en qué media se ha movido. Muchas veces la vimos cotizando en torno a un PER 20, PER 17. Recientemente ha cotizado un poco más cara. Yo personalmente le voy a dar un PER 25. ¿Okay? Vamos a darle un PER 25. Vamos a asumir que la compañía genera $2.68 de ganancia por acción. Eso nos da un precio activo de $67 en 5 años y la acción está en 60. El dividendo, vamos a echarle un vistazo. Es bastante bajo, así que tampoco podemos esperar mucho por dividendos. Así que como vimos ahí, realmente no se ve tan atractivo, ¿ok? Podemos ver que históricamente también ha sido una compañía que visita con bastante frecuencia la media móvil de 200 periodos. Yo diría que la primera zona importante de compra que tenemos es esa media móvil de 200 periodos. Fíjense que acaba de romper la de 50. El RSI y el MACD tiene margen para seguir cayendo. Así que bueno, sería paciente con IBKR. Gran corrección, pero creo que tiene margen de caída.
Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos con las acciones de Charles Schwab. Este es un sector muy parecido a IBKR, aunque es una compañía bastante más grande, 168 billones de capitalización de mercado. Recuerden que Charles Schwab recientemente adquirió a TD Ameritrade, así que bueno, se convirtió en un negocio mucho más grande. Podemos ver que la acción no se ve cara, bastante por debajo del fair value valor intrínseco, aunque recientemente estaba en máximos históricos. Corrección de más del 5%, otra que está corrigiendo con fuerza. Cotiza un PER 23 por debajo de sus promedios históricos, y vean que también el ratio precio, flujo de caja y precio ventas están por debajo de sus promedios históricos. No tiene problemas financieros, buen crecimiento, da dividendo de más del 1% y se espera que siga creciendo más de 6% los ingresos a largo plazo, más de 20% las ganancias por acción y también el ritmo de crecimiento del flujo de caja y el dividendo muy interesante. Realmente bien interesante la compañía, principalmente por el crecimiento que se espera. Ahora, ¿qué PER deberíamos darle a una compañía creciendo a más del 20% de esta ganancia por acción? Vemos que a largo plazo se espera que sea un crecimiento muy estable. No es que un año va a crecer mucho, el otro menos, sino que es un crecimiento estable. Vemos aquí en los ratios históricos que ha dado muy buena zona de compra en torno a un PER 12, pero lo normal es verla cotizando un poco más cara. PER 20, tal vez PER 24, PER 25, ahora mismo la tenemos ese PER 23. Ok, con este ritmo de crecimiento vamos a dar un PER 23, que es el PER actual. Ok, vamos a asumir que en 5 años la compañía va a cotizar un PER 23. Vamos a asumir que genera $8.43 de ganancia por acción. Eso nos daría un precio activo de $194. La acción está en 92, ok. Ya de entrada sé que va a ser un retorno muy bueno. Así que tal vez vamos a cambiar un poco los números, ok, para tener un poquito más de margen de seguridad. Fíjense que es un retorno de más del 16%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir un PER 20 a largo plazo y vamos a asumir que la compañía genera el 90% de las ganancias por acción que se espera a largo plazo, ¿ok? Vamos a ver qué tal salen los números. Recuerden, si tenemos margen de seguridad, es una inversión mucho más segura, ¿ok? Vamos a asumir que crece el 90% de estos números que están esperando. Vamos a asumir que cotiza un PER 20. Eso nos da un precio activo de $151, casi 152 yo diría. Vamos a ver, con $152 nos da un retorno sobre capital invertido de más del 10%, más del 11% con dividendo. A ver, esto lo que me quiere decir es que parece una inversión bastante razonable a los precios actuales Charles Schwab, pensando a largo plazo. Ahora, en el corto plazo, fíjense que estamos en la parte baja de la tendencia todavía. Ha sido una zona que le ha costado superar y vean qué buenas compras ha dado en la parte baja de la tendencia. Esto lo que me quiere decir es que para largo plazo ya parece una inversión razonable, pero para el corto plazo todavía tiene margen de caída. Vean el RSI y el MACD también, tiene mucho margen de caída. Yo sería paciente, creo que si toca la media móvil de 200 periodos, ahí tenemos una primera zona de compra muy buena y la zona de compra principal, la parte baja de la tendencia. Pero realmente me parecen bastante buenos los números de Charles Schwab. Continuamos con una de mis acciones favoritas, Waste Management, corrigiendo más de un 2%, rompiendo con fuerza la media móvil de 200 periodos. Esta compañía, recolección y tratamiento de basura, casi 90 billones de capitalización de mercado, la más grande del sector en Estados Unidos. Cosas interesantes, muy cerca ya de sus promedios históricos, el PER ya está en su promedio de los últimos 5 años y el resto de las métricas apenas un 4% por encima. Es una compañía que vemos que a los analistas les gusta mucho a largo plazo, sin embargo todavía le ven corrección en el próximo año y da dividendos de más del 1.4%, así que vamos a tenerlo en cuenta en nuestros cálculos. Vean el crecimiento que se espera en Waste Management, más de 7, casi 8% de crecimiento en ingresos, más de 10% de las ganancias por acción, más de 16% de flujo de caja y casi 10% en dividendos. Así que bueno, el dividendo, ojito, que puede que ahora no sea muy alto, pero a largo plazo podría estar interesante. Podemos ver que realmente con este ritmo de crecimiento de más del 10%, quiero ver los ratios históricos. La compañía, como vemos, sí la hemos visto un poco más barata. Muchas veces la hemos visto a PER 30. Ahora estamos un poquito por encima. Sus promedios históricos están en 32. Así que lo que voy a hacer es asumir ese PER 30 a largo plazo. ¿Okay? Vamos a asumir 2 puntos por debajo de sus promedios históricos. También vamos a asumir que la compañía cumple esta expectativa de crecimiento. Quiero ver aquí en sus reportes de ganancia. Fíjense que tiende a superar ampliamente las expectativas de los analistas. Así que bueno, lo normal es que dé mejores números de lo que esperan los analistas. Vamos a utilizar estas expectativas, ¿ok? $11.23. Eso nos da un precio activo de $336. Vamos a hacer los cálculos. Precio actual 220,
Precio objetivo, déjame asegurarme que es 220, sí, precio objetivo 336, 1.4% de dividendo en 5 años. Eso nos da un retorno de casi el 9% sin dividendos y más del 10% con dividendo. Así que bueno, como pueden ver, realmente ya creo que está en zona de compra, ¿ok? Es verdad que podría caer un poquito más para darnos un retorno superior al 10% sin dividendos, pero bueno, como inversión a largo plazo, creo que ya los precios actuales son razonables. Incluso podríamos dejarla caer un poquito más para que el RSI entre sobreventa, pero fíjense que todas estas zonas de compra que dio aquí en la media móvil de 200 periodos, en ese momento nunca llegó a sobreventa, ¿ok? Esto lo que me dice es que ya está razonable, pero bueno, podría tener un poquito más de margen de caída. También me llama la atención que ha corregido ya relativamente bastante desde máximos, casi 10% ya ha caído desde máximos, cuando sabemos que la bolsa está todavía muy cerca de estos máximos históricos. Como vimos en el video de amigos, 8 negocios grandes de calidad cayendo con fuerza. En el caso de AMD y Nvidia, vimos que a corto plazo tienen margen de caída, creo que pueden caer un poco más para entrar en sobreventa, pero ya a largo plazo son valuaciones bastante razonables para empezar a acumular. Una vez que entren en zona de sobreventa, seguramente voy a volver a comprar. Lululemon hace rato que se ve interesante. Vimos ahí que las expectativas de crecimiento bajaron bastante. Tal vez deberíamos esperar 2-3 días para que salgan todos los vendedores luego de una caída tan grande. Microsoft, otra compañía que a largo plazo seguramente dé muy buen retorno. Simplemente la voy a esperar por debajo de $480. Ahí tenemos la primera zona de compra. Vimos que Robinhood se ve un poco cara todavía, la dejaría caer un poco más. Y BKR también creo que tiene margen de caída. Sin embargo, tanto Charles Schwab como Waste Management se ven interesantes a largo plazo. Personalmente, seguramente ya Waste Management a los precios actuales voy a seguir acumulando. Aunque vimos que Charles Schwab todavía puede caer a la parte baja de la tendencia, ahí podríamos esperarla. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra membresía Futuros Millonarios, donde comparto los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, todos los cursos de análisis técnico, análisis fundamental y opciones financieras, y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.